Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Verbo, gloria al Espíritu Santo. En este momento, Dios mío, quiero presentarte esta oración, rogarte en el nombre de Jesucristo que, Dios de la gloria, tú desciendas sobre mí en este lugar. Espíritu Santo, me conecte con Jesucristo, con el Padre, Señor. Y quiero rogarte en este momento que quites todo cansancio, que me llenes de autoridad y de poder, que seas tú hablando a través de mis labios, Señor, todo lo que es condescendiente a Venezuela, todo lo que concierne a Venezuela, Señor. Y quiero ir explicando paso por paso por qué está sucediendo todas las cosas que están sucediendo en Venezuela. Ahora, Padre, te ruego, Señor, que todo aquel que vea este mensaje, Señor, se ponga a cuentas contigo, Señor. Levante un clamor luego por Venezuela y luego se ponga a hacer las cosas que tienen que hacer, las cuales tú has ordenado. Te pido que envíes millones de ángeles a Venezuela en este momento, que tomes control de todo, que tome control de los medios de comunicación, el presidente de la nación, las iglesias evangélicas, el ejército, las cárceles y los hospitales y todo lo que es ministerio, allí ministerio de Hacienda, Agricultura, Sanidad. Tome control de los jueces, tome control de cada ciudadano de Venezuela, pues para ti no es imposible eso, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias por todo, Señor. Y ahora yo quiero hablar, Señor, lo que tú quieres que yo hable en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. En esta tarde estoy hablando desde aquí, desde España, desde Madrid, y tengo un mensaje para Venezuela. El mensaje es como en el tiempo de los profetas. Cuando el profeta Jeremías, por ejemplo, tenía que anunciar el pecado, tenía que anunciar el anuncio de Dios al pueblo de Israel. Cuando los profetas Isaías, Jeremías, Daniel, tenían que anunciar, Ezequiel, tenían que anunciar el pecado y la rebeldía de Israel contra Dios. Bueno, pues esto mismo está pasando con Venezuela. Lo que pasa es que hay una parte de Venezuela que conoce a Dios y hay otra parte de Venezuela que no conoce a Dios. ¿Vale? Pero yo voy a hablar ahora globalmente lo que está sucediendo en Venezuela. Y lo que hablo lo voy a hablar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, yo quiero deciros por qué causa Venezuela está sucediendo lo que está pasando. Bueno, vamos a ir marcha atrás, hace unos años atrás. Cuando estaba el comandante Chávez, fue elegido de nuevo presidente, pero él había maldecido el gobierno de Israel desde sus entrañas. La promesa de la palabra de Dios dice: el que bendijera a Israel, Dios le bendecirá, y el que maldijera a Israel, Dios lo maldecirá. Esa promesa se la dio Dios a Abraham, que era abuelo de Israel, el patriarca. Entonces, bueno, ya sabemos el desenlace. Este hombre murió, le salió en sus entrañas una enfermedad, un cáncer, que se replegó por todo el cuerpo. Entonces, el primer problema que hay es la rebelión contra la máxima autoridad. La máxima autoridad es Dios. La mala educación, la rebeldía contra la autoridad y la falta de respeto contra Dios y contra las autoridades que Dios pone
potestades mayores, pues el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Se han venido repetidamente maldiciendo a ese pueblo. Venezuela no puede prosperar. Por eso, porque aunque él fue el único que maldijo ahí, pero me imagino que habrá otra gente que también lo habrán hecho. La palabra del Señor dice: pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Ahora, ¿qué pasa? Que Venezuela se une con todos los que son enemigos del pueblo de Israel, hizo alianzas con Irán, hizo alianzas con diferentes países. Irán, que estaba amenazando de tirar una bomba atómica al pueblo de Israel. Entonces, todo eso provoca a que Dios cierre las puertas de la bendición. ¿Por qué? Porque el que planea mal contra Israel, a sí mismo se le devuelve el mal. Eso está escrito en la santa palabra de Dios. Pero bueno, yo quiero hablar un sueño que tuvo un sobrino mío. Él le preguntó al Señor: muéstrame qué principados, qué potestades son las que se mueven en Venezuela para orar más efectivamente. Hablando de demonios. Bueno, este sobrino mío tuvo un sueño donde él veía violaciones. Él veía a 3 demonios en forma de 3 mujeres negras con las espaldas muy anchas. Gloria al nombre del Señor. Y ahora voy a hablar que el primer pecado es la falta de respeto contra Dios. La desviación del verdadero culto hacia Dios para rendir culto a religiones paganas, espiritismo, satanismo y todo lo que es brujería. El pueblo venezolano, gran parte del pueblo venezolano practica brujería, hechicerías, magia blanca, magia negra, el puro, el tabaco. Pero todo eso viene arraigado en una cultura indígena y en una cultura, porque también adoran al indio Guaycaipuro. Imagínate los indígenas que agarraban y les arrancaban el corazón a sus propias hijas y se lo comían. No creo que esa sea la mejor cultura para el pueblo venezolano actual. Y sobre todo se olvidaron de un personaje, de que Dios permitió que saliera un Simón Bolívar para que fuera libertado no solamente de los españoles, de la colonización española, sino también de la religión católica. Porque era aquí, en Venezuela, estaba el catolicismo muy arraigado. De hecho, los que maltrataban a los indios no eran los conquistadores, sino los que les hacían torturas eran la religión católica, la Santa Inquisición. Pero quiero ir punto por punto. La gloria sea para ti, Señor Jesucristo. Y quiero ir punto por punto. La falta de respeto a Dios y a las autoridades. También al frenar a la iglesia evangélica, al desobedecer los mandatos de los profetas y de los pastores, de los verdaderos pastores que están llevando a la iglesia al camino de Dios, entonces la ira de Dios se revela contra toda injusticia y permite que sucedan ciertas desgracias y ciertos juicios. Entonces, el falso culto a Dios, puesto por las religiones que hay ahora mismo en Venezuela, como las religiones, aleluya, que tienen como raíces africanas. Por ejemplo, vamos a hablar que en Venezuela, en la montaña de Sorte, se hacen brujería, la gente hace sacrificios de todo tipo, gallinas, sacrificios humanos, velaciones, la gente se entrega a rituales casi satánicos. Ellos creen que están invocando espíritus, pero lo que están invocando son demonios en vez de espíritus.
Gloria al nombre de Jesús. Entonces, Dios luego entrega y deja a ciertos demonios que actúen en Venezuela, porque el mismo pueblo venezolano son los que están buscando adoración a demonios, con la cuestión de María Lionza, la montaña de Sortes. También los brujos, los curanderos, los que leen las cartas del tarot, adivinos, horóscopos. Todo eso ya dice la Biblia que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, con un tipo de país que está sumergido en todo esto, ¿cómo tú crees que Dios va a bendecir Venezuela? O sea, ¿de dónde te has sacado tú esa palabra? Yo pregunto. Porque que Dios esté bendiciendo una parte de la iglesia de Venezuela no significa que va a bendecir a la nación. No. Primeramente tenemos que hacer ciertas cosas. Aleluya. Para que estas cosas sucedan, porque Venezuela está en una guerra. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ir a hablar sobre el racismo al pueblo de Israel. ¿De dónde viene eso? Eso viene de Cuba. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los barcos que venían de Alemania cargados de judíos, quisieron entrar en la isla de Cuba, y en la isla de Cuba les cerraron las puertas a los judíos. Y no los dejaron entrar. Fíjese usted cómo está Cuba desde aquel año. Mira cómo está Cuba. Que es una vergüenza cómo está Cuba. Gloria al nombre del Señor. Que se puede decir que es la madre del comunismo en Latinoamérica. Del comunismo y de la guerrilla. Porque todo eso venía del Che Guevara, que practicaba guerra de guerrillas. Entonces, ¿ahora qué? Han dejado entrar a Venezuela adoración a falsos cultos, todo tipo de religiones, todo tipo de hechicerías, todo tipo de sacrificios que han hecho hasta satanismo. Ahora, eso es un grupo de los que hay, ¿vale? Ahora, otro grupo, lo que hay en Venezuela, como en muchos países, también se ha despertado la cuestión del orgullo gay. Y están ahí los gays, travestis, lesbianismo, todo eso. Eso sin contar la prostitución. Porque hoy en día en Venezuela la prostitución es algo que se ha puesto de moda, la gente no tiene dinero y las mujeres son capaces de vender sus propios cuerpos. La prostitución, imagínese usted que allí por 5 euros o por 1 euro un hombre puede comprar el cuerpo de una mujer. Entonces imagínate cómo Dios ve el país. Aparte de todo, allí la prostitución es una cosa que está, vamos, al alcance de todos. Homosexualismo, prostitución, lesbianismo, sistema político que no tiene respeto a Dios ni respeto a su pueblo Israel, no hacen caso de la iglesia. Entonces, dígame usted, hermano y hermana, pueblo de Venezuela, ¿cómo tú crees que Dios va a bendecir tu país? No, mira, primer punto, lo que hay que restaurar primero es el respeto a Dios. No adorar a otro Dios que no sea Dios, que no sea Jesucristo. Jesucristo es el único Salvador, que se entregó su vida en la cruz por ti, derramó su sangre por ti, Venezuela, Jesús. Y Jesús dijo en su palabra, bendecir al que os maldice. Cristo te ha enseñado a bendecir, no a maldecir. No maldigas al pueblo de Israel, bendícelo. Entonces, si tú bendices al pueblo de Israel, Venezuela, Dios bendecirá a ti, porque el que bendiga a Israel,
Dios lo bendecirá. ¿Tú quieres que Dios bendiga a Venezuela? Venezolano, empieza a bendecir al pueblo de Israel en vez de maldecirlo. Y entonces Dios traerá la bendición a Venezuela. Es una promesa de Dios. Segundo, el pueblo está desenfrenado porque el pueblo de Venezuela lo que quiere es dinero para diversión. Y ahí sálvese quien pueda, porque ahí entran todos. Desde el presidente de la República de Venezuela hasta el más religioso que tú veas y el más santo que tú veas de los pastores de Venezuela. Quieren dinero. Dinero. Dinero y dinero y dinero y dinero. Por eso nadie tiene dinero. ¿Ves? Porque el que va detrás del dinero resulta ser que no lo tiene, caen en todo tipo de lazos del diablo y trampas del diablo. Y ahora hablando del dinero, cuando viene el dinero, viene la traición. Cuando viene el dinero a Venezuela, viene el crimen, viene el narcotráfico. Todo eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Crímenes, violaciones, narcotráfico, guerrillas, todo eso. Y ahora en medio de todo eso hay una iglesia que se rinde para adorar y hacer cultos. Dentro de la iglesia evangélica está la iglesia humilde, que son gente de pocos recursos, pero no tienen la formación espiritual como la iglesia de clase media, porque la iglesia pobre se ha metido en un régimen legalista, donde el legalismo, las mujeres van sin afeitarse las piernas, no se pueden pintar, todo es un fanatismo evangélico, se ponen a hablar en lenguas pegando saltos, como locos sin control. ¿Por qué? Porque por falta de gente que les enseñe, y esta gente, pastores evangélicos de iglesias humildes, que se meten en el legalismo, todos encorbatados, que no me parece mal ponerse una corbata, porque es para Dios, pero también Dios usa a la gente sin corbata. Entonces vamos a ver, aquí se han olvidado de un pensamiento de un hombre que Dios permitió tener a Venezuela, llamado Simón Bolívar. Simón Bolívar dijo: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Moral y luces. Moral. En Venezuela se ha perdido la moral. No hay respeto. Un policía te atraca o te puede matar por dinero. Te secuestran, te roban, te violan. Todo eso está pasando en Venezuela. Primer punto para que Venezuela se arregle es: arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos, dejar la ofensa contra el pueblo de Israel, dejar la ofensa contra el pueblo judío, tratar bien a los extranjeros. Sí, que vosotros muchas veces les decís a los extranjeros, como dijo Chávez, ¿cómo lo llamaba? ¿Yanquis de qué? Que se fueran del país, les decía, yanquis de... Por no decir esa palabra para que no suene feo. Yanquis de mierda, decía Chávez. Y todo eso se contagió al pueblo, y el pueblo también dice eso. O te dice: Musiu, vete para tu país. Sin embargo, luego están por aquí, por España, y le dan trabajo y le dan de todo. Hasta casas le dan y ayudas. Sin embargo, los españoles, cuando van a España, o sea, a Venezuela, o otros extranjeros que van para Venezuela, no digo que todos los venezolanos sean iguales, pues en mismo Venezuela hay mucho gallego, mucho canario, mucho italiano, mucho portugués, que se han ramificado ya allí y son parte también, pues, de la cultura venezolana. Pero que el pueblo tiene que arrepentirse y buscar a Dios
Primer punto. Segundo punto, tratar bien a los extranjeros. No insultéis al pueblo de Israel, no maldigáis al pueblo judío. Cuarto punto, trabajar, no robar, no asesinar, no violar, no prostituir a niñas jóvenes, no vender droga, gloria al nombre de Jesús, sino mejor pagar bien a los maestros que enseñan, que tengan un buen sueldo los maestros en las escuelas, en las universidades. Que haya una verdadera formación en lo que es policía y no un servicio de inteligencia que todo aquel que hable en contra del gobierno de Venezuela lo desaparecen del mapa y ya no se sabe ni dónde está. Eso es terrible lo que está sucediendo en Venezuela. Por eso escucha bien la palabra que te estoy diciendo. Dios te está llamando, el pueblo venezolano. No basta con que tú digas yo soy cristiano o creo en Cristo, no. Ponte a trabajar para Dios y para tu país. Ponte a trabajar. Al que veas hacer algo malo, aconséjale, trátale de hablarle para que no haga las cosas. Al que no tenga educación, enséñale educación. Al que no tenga conocimiento de que la brujería es del diablo, enséñale para que salga de eso. Porque es tiempo de que el pueblo venezolano se arrepienta y no esté tanto pendiente en que el país es rico. Y a ti, ¿qué beneficio te da que el país sea rico si de repente de la noche a la mañana viene un golpe de estado y se lían a tiro y te matan? O viene un atracador y te pega un tiro. ¿De qué te vale ser rico si no puedes disfrutar las riquezas en el país? Porque el país está maldito, porque el país está lleno de maldición gracias a los brujos, curanderos y tanta mafia que hay, tanto narcotraficante y tanto politiqueo de comunismo. Que el Señor reprenda el comunismo en el nombre de Jesús. Mire, hermano, es el tiempo de doblar las rodillas, es el tiempo de que todo el mundo sepa que Jesucristo está de parte del que se rinde a Él, está de parte del pobre, está de parte del enfermo, pero está también de parte de que se diga la verdad, de que se haga justicia. Mirad lo que os digo, podéis hacer todas las oraciones que queráis por el país. Nosotros hemos estado intercediendo por Venezuela. Ahora, esas tres religiones de África, tú te vas a Barlovento, todos esos negros que hay con rituales directamente africanos, haciendo brujerías africanas terribles. ¿Y cuántas muertes hay siempre por ahí, por Río Chico? ¿Por qué? Porque ahí donde está moviéndose todos los demonios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bueno, yo te quiero dar, en estos tiempos de dificultad que hay, que trabajes, trabaja tu tierra esta interna, trabaja tu grupo que lleves y trabaja tu vida secular, un trabajo. Y trabaja para tu país. Mira, yo tengo una visión de hace meses de que la gente se ponga a sembrar. Claro, tienen que tener las semillas, ¿no? Bueno, vamos a enviar semillas para Venezuela para que puedan sembrar en los campos zanahorias, tomates, que puedan sembrar todo tipo de frutas que hay aquí en Europa. Solamente tienes que agarrar la semilla. Allí en Venezuela, donde lance la semilla, va a crecer porque la tierra es muy buena, porque es clima tropical. Allí crece todo lo que siembre. Entonces tú vas a agarrar tu semilla, te vas a buscar un sector y vas a empezar a sembrar. ¿Para qué? Para que la tierra nazcan árboles. Y esos árboles pues tengan luego frutos. ¿Vale? Trabaja por tu país. Compra un par de gallinas y un par de pollos ahí y haz un gallinero ahí. Cómprate un par de conejos y mételos ahí en una jaula, que críen ahí.
para que esto se vaya multiplicando. Tú quieres que se multipliquen las cosas, pero tienes que tener algo entre manos. Ten algo entre manos tú. Tú puedes ser el fruto de la liberación de ese país, de la liberación de la hambruna, de la liberación de la ignorancia, de la liberación del pecado. Siembra la palabra de Dios a todos los corazones, en todo lugar, en toda dirección, en Caracas. Al grupo del rico también lánzale mensaje, a los pobres, a los ricos, al brujo, al religioso. Háblale la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pueblo de Venezuela, Jesucristo es la verdad. Y luego vamos a hacer una oración. Y te voy a pedir que repitas conmigo esta oración para que seas libre de todo poder espiritual que te esté atando. Luego, una vez que ya tengas la libertad espiritual, que ya estás con Dios, ya tienes tu voluntad para hacer lo bueno y lo malo. Te recomiendo que hagas lo bueno. Y que no hagas las cosas mediocremente. Que hagas las cosas con clase y categoría. Porque nuestro Dios es un Dios grande. Dios me dijo a mí, cuando hagas una cosa, para mí, hazlo a lo grande. Y yo le dije, Señor, dice, sí, tú no has leído el Salmo 126, grandes cosas ha hecho Jehová. Bueno, pues mira, te lo digo, ¿qué esperas, mujer de Dios, para ir a hablar a las mujeres prostitutas? No estoy diciendo los hombres, porque los hombres, el 50% pueden caer con las prostitutas cuando le van a predicar. Porque aquí no nos vamos a engañar. Las mujeres de Dios son las que tienen que ir a buscar a las mujeres prostitutas y predicarles el evangelio. Ahora, otro problema que hay en Venezuela, las cárceles. Bueno, los otros días yo veía un video donde se comían a un recluso, un recluso le obligaba a otro a comerse a un preso que estaba vivo, y el otro le mordía la oreja y se tragaba la oreja vivo. Al final murió ese hombre ahí, porque se lo comieron vivo, hermano. Entonces tú dime a mí, con esa gentuza, ese tipo de gentuza que hay en Venezuela, hermano, como no se arrepientan, lo que va a caer es un juicio terrible de parte de Dios. Por eso no me asombra que aparezcan profetas profetizando terremotos que van a venir a Venezuela, entre esos yo, porque Dios me dio esa palabra a mí hace años, que iba a venir un terremoto a Venezuela. Gloria a Dios. Pero en estos últimos años han habido otros hermanos que han profetizado eso. Que han profetizado derramamiento de sangre sobre el país. ¿Por qué? Porque la gente nada más que quiere un politiqueo, porque detrás del politiqueo está la riqueza del país, y quieren todos tener riqueza, quieren todos vivir, quieren todos desenfrenarse, quieren todos irse con todas las mujeres que puedan. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país que tiene las mujeres más bonitas del mundo. Pero claro, todo eso se ha convertido en un desenfreno que lo único que va a traer a Venezuela es pobreza y hundimiento del país. Pero yo te animo a ti, que comience esto por unos pocos. Mira, el Evangelio comenzó con 11 apóstoles, luego se añadió otro más, que fue Pablo. Y mira, hasta ahora el fruto, ha pasado el tiempo y todavía hay cristianismo, y se ha multiplicado en millones de cristianos en todo el mundo. Si tu trabajo en Dios no es en vano en Venezuela, siervo de Dios, sierva de Dios, predica a tiempo y fuera de tiempo, ya se rescata las almas, sana enfermos, echa fuera demonios, haz todo lo que esté en tu mano, pero luego también aporta algo para Venezuela, aporta desde Venezuela mismo, aporta para Venezuela, ¿vale? Aporta para Venezuela. Ten tú en tu casa alimentos para ayudar a los de tu propia tierra. De tus alimentos guarda una parte para ellos, guarda una parte de medicinas para ellos, y empieza a moverte. Y esto es muy importante, las semillas, tanto espirituales que tú siembres como la física. Empieza a sembrar semilla de todo lo que es hortaliza y fruta, en todo lo que tú veas donde se puede sembrar. Tú no importa, que tú no seas el dueño luego, tú plántalo, porque ahí van a aparecer de todo, zanahoria, tomate, lechuga, patilla, papaya, lechosa, mango, de todo. Siembra todo lo que puedas y trabaja para ti, para tu país, para tu familia. Que Dios te bendiga. Y sobre todo,
denunciar ya la brujería, decir a voz en cuello que el que está con la brujería está con el diablo y que los que se mueran siendo brujos se van para el infierno. Denunciar eso, denunciarlo, denunciar en el nombre de Jesús, hacer campaña en contra de la droga, hacer campaña en contra de la prostitución. Moveros, iglesia, moveros, porque Dios va a traer arrepentimiento cuando ustedes hablen la palabra de Dios, porque Dios va a traer bendición cuando tú te muevas a hacer las cosas que tienes que hacer en el nombre de Jesús. Y ahora yo te invito, pueblo de Venezuela, a que tú cierres tus ojos y pidas perdón a Dios de esta manera. Señor Jesucristo, yo te recibo como mi único Salvador. Te pido perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido como venezolanos contra ti, contra el pueblo de Israel, contra la iglesia de Cristo y contra el extranjero. Te pedimos perdón, el pueblo de Venezuela. Y te pedimos, Señor, que vuelvas a traer moral y luces, que vuelvas a traer a Venezuela tiempos de refrigerio, que tú traigas, Señor, un nuevo gobernante a Venezuela, instruido por ti, respaldado por ti. Señor, entra en Venezuela, en los hospitales, en las cárceles. Señor, entra a las cárceles para que no se coman unos a otros, Señor. Glorifícate en las cárceles de Venezuela. Oh, Señor, entra, trae formación en la cárcel, formación espiritual, protección a los presos, un trato digno a los presos, atención sanitaria a los presos, atención psicológica. Señor, que ellos puedan tener comunicación con sus familiares. Trae una renovación al sistema penitenciario de Venezuela, a los jueces. Señor, en el nombre de Jesús,